Muchas gracias, presidente. Menos propaganda, decía el diputado Núñez por su intermedio, presidente. Yo quiero dejar esa frasecita en el tintero porque, acuñada, como muy bien me dice la diputada, porque uno se pregunta, presidente, ¿por qué ha salido la concertación en pleno durante estas últimas 2 semanas a tratar de desmentir lo indesmentible? Porque si uno dijera, mire, lo que pasa es que ahora al ministro Lavín se le ocurrió inventar una nueva manera en cómo medir la pobreza y la pobreza extrema, podría ser discutible. Pero esta es la misma vara, presidente, con la que se han medido durante muchísimos años nuestros colegas de la concertación. Entonces, presidente, cuando uno ve los resultados y ve que la pobreza extrema bajó, 1 de cada 4, como decía muy bien el ministro, que la pobreza también bajó, que la desigualdad bajó y que en el último gobierno de la concertación, en el gobierno de la presidenta Bachelet, esos parámetros subieron, uno se pregunta, presidente, ¿quién es el que estaba haciendo propaganda? ¿Quién es el que quiere hoy día y siempre hacer creer a los chilenos que realmente les interesa derrotar la pobreza y que trabajan para la gente de escasos recursos? Porque eso ha sido el discurso de los socialistas, de la gente de la concertación siempre. Pero cuando vemos los datos, presidente, cuando vemos las cifras duras, cuando vemos realmente si esto se cumple o no, ¿con qué nos encontramos? Con que la expresidenta Bachelet logró hacer lo imposible, presidente. Revirtió la tendencia y en vez de seguir disminuyendo la pobreza, la aumentó. ¿Por qué, presidente? Por una razón muy de fondo. Porque en un comienzo los gobiernos de la concertación entendieron que eje clave de esto era la generación de empleo y el crecimiento económico. 2 cosas que abandonaron, presidente, y las abandonaron porque en esas son cosas que los socialistas no creen, presidente. Y por eso la preocupación que tienen hoy día todos los chilenos cuando los señores de la concertación nos dicen que queremos dar un giro a la izquierda. ¿Qué significa dar un giro a la izquierda? Bueno, significa tener peores resultados para la gente que más necesita en Chile. Y nos han dicho durante los últimos 20 años que la derecha se preocupa de los ricos. Yo le quiero decir, presidente, estamos haciendo una reforma tributaria hoy día, donde lo que estamos haciendo es pedirle a la gente que más recursos tiene, los empresarios, lucas, ¿para qué, presidente? Para poner $1.000 millones en educación, que es lo que al final rompe la mala distribución en el ingreso. ¿Y qué nos dice la gente de la oposición? Bueno, primero nos explicaron en qué ellos creían. Ellos le metían la mano en el bolsillo a la gente pobre para pagar sus políticas públicas, porque ellos subían el IVA, presidente. Y todos sabemos en esta sala que lo que más daño le hace a la gente de escasos recursos, el impuesto que todos tienen que pagar proporcionalmente en mayor medida, es el IVA. Entonces, hay una gran diferencia, presidente, entre la gente de la concertación y la gente de la coalición por el cambio. Nosotros de verdad, presidente, queremos hacer una diferencia y darle oportunidades a los chilenos. Y no solamente darle oportunidades, presidente, vía abono o vía ayuda estatal, porque nosotros creemos en la libertad, presidente, en que la gente pueda elegir. Y cuando aquí el diputado Barboe, por su intermedio, esbozaba que había aumentado la pobreza en el gobierno de Michelle Bachelet producto de una tremenda crisis internacional, yo le quiero decir que el gobierno del presidente Piñera tuvo que asumir el terremoto más devastador de nuestra historia. Y aún así, presidente, aún así, además de la crisis, como muy bien me dice por segunda vez la diputada Molina por su intermedio, presidente, además del terremoto, la crisis internacional, y los resultados son buenos. No estamos diciendo que son los mejores, porque ahora resulta ser que ellos cuestionan que falta mucho por avanzar. Sí, pero cuando ellos estaban a cargo, ahí sí que había propaganda, pues, presidente. Ahí sí que nos contaban la historia de que estaban preocupados por los pobres, cuando las cifras dicen lo contrario. Y yo creo, presidente, y esto es una muy buena invitación, lo decía el diputado Fuad Chaín, para pensar en el futuro. Pero ¿cómo vamos a pensar en el futuro, diputado Chaín, por su intermedio, presidente? ¿Vamos a pensar en el futuro tratando de sacar de la pobreza a la gente por intermedio de subsidio, ayuda estatal? ¿O vamos a sacar a la gente de la pobreza
mejorando las oportunidades en educación, porque la tasa del CAE del 6%, presidente, no la hicimos nosotros, la hicieron la gente de la concertación. Nosotros la estamos bajando del 6 al 2%. Para eso son los recursos de la reforma tributaria que queremos hacer, presidente. Porque queremos avanzar en becas de 100.000 a 400.000 cuando termine el gobierno del presidente Piñera, presidente. ¿Para qué? Para que los muchachos que no pueden estudiar tengan acceso a una educación de calidad y no tengan que tener un crédito que al final del día los amarra para siempre, presidente. Esa es la diferencia entre lo que este gobierno no solamente dice hacer, presidente, lo hace en la cancha. Y yo invito a la gente de la concertación a ser generosos, no para reconocer las cosas buenas que está haciendo este gobierno, sino que para poner los votos cuando estamos proponiendo cosas para mejorarle la calidad de vida a los chilenos, y a eso es lo que los invitamos, presidente, he dicho. Gracias, diputado Godoy. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada señora